La niña sollozaba y suplicaba: «No nos obligues a quedarnos aquí», hasta que el ranchero millonario, el sol de la tarde, caía como plomo derretido sobre la inmensa fachada de la hacienda Los Álamos, haciendo brillar las columnas blancas de la entrada principal con una intensidad casi cegadora. Era ese tipo de calor seco que agrieta la tierra y pone a prueba la resistencia de cualquier ser vivo que no tenga la suerte de refugiarse bajo la sombra de los grandes robles, o en el caso de los dueños de aquella propiedad, bajo el aire acondicionado central que mantenía la mansión a una temperatura perpetua de primavera europea. Sin embargo, en el jardín delantero, justo al pie de la imponente escalinata de piedra caliza que conducía a las puertas dobles de caoba tallada, la atmósfera no transmitía paz ni frescura, sino una tensión eléctrica, cargada de furia y desesperación. El silencio habitual, solo roto por el canto lejano de las cigarras, fue destrozado por un grito agudo y venenoso que resonó contra las paredes de la casa grande. «Lárgate de ahí ahora mismo, sucia rata de alcantarilla», bramó una voz femenina, cargada de una histeria que rozaba la locura. Isabela, una mujer que parecía haber salido de la portada de una revista de alta costura, estaba de pie en el sendero de adoquines. Su vestido rojo sangre, un modelo exclusivo de seda que se ajustaba a su figura como una segunda piel, contrastaba violentamente con la serenidad de los jardines perfectamente podados. Su cabello castaño, ondulado y voluminoso, se agitaba con sus movimientos bruscos mientras apuntaba con un dedo acusador, perfectamente manicurado con uñas largas y afiladas, hacia una estructura lamentable y olvidada que yacía cerca de los arbustos de gardenias, una vieja caseta de perro. La caseta era una reliquia de tiempos pasados, hecha de madera rústica que el sol y la lluvia habían podrido con los años. El barniz se había descarapelado hacía mucho, dejando la madera gris y astillada expuesta a los elementos. Era un objeto feo, indigno de estar frente a una mansión tan opulenta, pero lo que había dentro era lo que verdaderamente helaba la sangre. Acurrucada en el interior oscuro y estrecho de la caseta, encogida como un animalito asustado que espera el golpe final, estaba Maribel. La niña no podía tener más de 9 años. Su cabello castaño claro, enredado y sucio de polvo del camino, estaba atado con un lazo rosa que ya había perdido su color original. Llevaba un vestido de lunares que alguna vez fue blanco y rosa, pero que ahora estaba manchado de barro y sudor. Sus rodillas, raspadas y sangrantes, estaban pegadas a su pecho, tratando de ocupar el menor espacio posible en aquel refugio indigno. Pero Maribel no estaba sola. Sus brazos, delgados y temblorosos por el esfuerzo y el hambre, formaban un escudo protector inquebrantable alrededor de un bulto envuelto en una manta azul celeste. Un bebé, un recién nacido que dormía ajeno al caos, con la respiración superficial de quien está al límite de sus fuerzas. «¿No me escuchas?», gritó Isabela de nuevo, golpeando el techo de la caseta con la palma de su mano, haciendo que el polvo cayera sobre la niña. «Sal de ahí antes de que llame a los perros de verdad para que te saquen a mordidas. Me das asco». Maribel sollozó, un sonido gutural y ahogado, y apretó más al bebé contra su pecho, cerrando los ojos con fuerza, como si al no ver a la mujer de rojo, ésta fuera a desaparecer. Las lágrimas le lavaban la cara, dejando surcos limpios en la suciedad de sus mejillas. Fue en ese preciso instante, cuando la crueldad de la escena alcanzaba su punto máximo, que el sonido de unas botas pesadas sobre la piedra hizo que el tiempo pareciera detenerse. Desde lo alto de la escalinata, bajo la sombra del pórtico monumental, apareció don Alejandro, el dueño de todo aquello. Un hombre de 55 años cuya presencia llenaba cualquier habitación sin necesidad de hablar. Llevaba una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos, y unos pantalones oscuros sujetos por un cinturón de cuero con hebilla de plata. Su sombrero vaquero, de un color crema inmaculado,
ocultaba parcialmente una mirada que solía ser dura como el acero, forjada en años de negociaciones despiadadas y soledad autoimpuesta. En sus manos grandes y callosas, Alejandro sostenía una caja grande envuelta en papel brillante con un enorme lazo rojo. Era un regalo de aniversario adelantado para Isabela, un collar de diamantes que le había costado una pequeña fortuna, comprado con la esperanza de comprar también un poco de paz y afecto en una casa que, a pesar de su lujo, se sentía cada día más fría y vacía. Alejandro se detuvo en seco en el primer escalón. La sonrisa ensayada que traía en el rostro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una mueca de confusión absoluta. Sus ojos viajaron desde la figura histérica de su prometida hasta el objeto de su furia. Esperaba ver a un jardinero incompetente, o quizás a un perro callejero que se había colado en la propiedad. Pero no. Lo que vio hizo que el regalo en sus manos se sintiera repentinamente pesado, absurdo. Vio la vieja caseta del perro, esa que había olvidado mandar quitar hace años. Y dentro, vio los ojos aterrorizados de una niña humana. Una niña que lo miraba desde la oscuridad de la madera podrida, como si él fuera el verdugo que venía a dictar su sentencia final. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Pero nadie se movió. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una sensación visceral que no podía explicar. La imagen era tan grotesca, tan incorrecta, la opulencia de su mansión contra la miseria absoluta de esa niña en la casa del perro, que su cerebro tardó unos segundos en procesar la realidad. Isabela, al notar la presencia de Alejandro, transformó su rostro en una fracción de segundo. La furia depredadora se disolvió, reemplazada por una máscara de víctima asustada y ofendida. Se giró hacia él, llevándose una mano al pecho, respirando agitadamente, como si ella fuera la agredida. «Alejandro, gracias a Dios que llegaste», exclamó ella, con una voz temblorosa que ocultaba mal su irritación. «Mira esto, mira lo que tenemos que soportar. Es inaudito». Alejandro no respondió de inmediato. Bajó un escalón más, sus botas resonando con autoridad. No miraba a Isabela. Sus ojos estaban clavados en la niña, en la suciedad, en la manta azul, en la forma en que la pequeña trataba de hacerse invisible dentro de la caseta. «¿Qué está pasando aquí, Isabela?», preguntó él, con una voz grave y profunda que retumbó en el patio. No era un grito, era el tono de un hombre que exigía respuestas claras. La niña en la caseta se estremeció al escuchar su voz. Levantó la vista tímidamente, y por un segundo, sus miradas se cruzaron. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de reconocimiento irracional que sacudió sus cimientos, aunque no supo identificar por qué. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Isabela, sintiendo que perdía el control de la narrativa, corrió escaleras arriba un par de pasos para interceptar a Alejandro, intentando bloquear su visión de la niña, como si la mera existencia de la pequeña fuera una mancha en su perfecto vestido rojo. «Es una ladrona, Alejandro», chilló Isabela, señalando hacia atrás con desprecio. «La encontré merodeando por la cocina trasera. Seguramente estaba buscando la platería o intentando entrar para robar tus relojes. Cuando me vio, corrió como la rata que es y se metió ahí dentro. Se niega a salir». Alejandro frunció el ceño procesando la información. Miró la caja de regalo que aún sostenía con fuerza y luego miró a la niña. Una ladrona. La criatura apenas parecía tener fuerzas para sostener su propia cabeza, mucho menos para cargar platería pesada. «¿Una ladrona?», repitió Alejandro con escepticismo, bajando lentamente el resto de los escalones hasta llegar al nivel del suelo. «Sí, y mírale la cara. Esos son gitanos o vagabundos que vienen a aprovecharse de la gente decente», insistió Isabela, siguiéndolo de cerca, sus tacones repiqueteando agresivamente sobre la piedra.
Le dije que se largara, pero me miró con una insolencia. Tienes que llamar a la policía, Alejandro. O mejor, suelta a los Doberman, que aprendan que no pueden invadir una propiedad privada. Al escuchar la palabra Doberman, la niña soltó un gemido de terror puro. Se arrastró más hacia el fondo de la caseta, raspando su espalda contra la madera astillada. Fue entonces cuando habló, con una voz que era apenas un hilo roto por el llanto y la sed. «No, no robamos nada, lo juro», gritó la niña, con una desesperación que desgarraba el alma. Alejandro se detuvo a 2 metros de la caseta. La peste a humedad y a cuerpos sin lavar le golpeó el olfato, mezclándose extrañamente con el perfume caro y empalagoso de Isabela. Era un contraste nauseabundo. Riqueza y pobreza colisionando de frente. «Cállate, mocosa mentirosa», le espetó Isabela, dando un paso amenazante hacia la caseta. «Basta, Isabela», ordenó Alejandro, alzando la voz por primera vez. Su tono fue tan cortante que la mujer se detuvo en seco, con la boca abierta. «Déjala hablar». Alejandro miró a la niña. Desde esa distancia podía ver los detalles que Isabela ignoraba. Veía los labios agrietados por la deshidratación. Veía el temblor incontrolable de sus manos. Y veía el bulto en sus brazos. No era un botín robado. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Alejandro, señalando la manta azul con un movimiento de cabeza. Su voz seguía siendo dura, defensiva. Años de gente intentando estafarlo lo habían vuelto desconfiado por naturaleza. La niña, Maribel, lo miró con ojos grandes, inundados de lágrimas color miel. Apretó el bulto y, con un movimiento lento y doloroso, apartó un poco la manta para revelar la cara pálida y cerosa de un bebé recién nacido. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Un bebé. Es mi hermanito», sollozó la niña, y entonces, reuniendo todo el coraje que le quedaba en su pequeño cuerpo, gritó la frase que lo cambiaría todo, la frase que resonaría en la conciencia de Alejandro por el resto de sus días. «Por favor, señor. La señora dice que nos vayamos, pero no podemos caminar más. Mamá dijo que viniéramos aquí». Maribel tomó aire, ahogándose en su propio llanto, y continuó, mirando fijamente a los ojos del millonario. «No nos obligues a quedarnos aquí. Solo queríamos agua. El bebé no se despierta y está muy frío. Por favor, no deje que los perros nos coman». Las palabras golpearon a Alejandro como un mazo físico. «Mamá dijo que viniéramos aquí». La frase flotó en el aire caliente de la tarde. Miró sus propios zapatos, de cuero italiano importado, brillantes y sin una mota de polvo. Luego miró los pies de la niña, que asomaban por la entrada de la caseta, descalzos, cubiertos de costras negras, con las uñas rotas y sangrando. Habían caminado kilómetros, muchos kilómetros. Isabela resopló, cruzándose de brazos con impaciencia. «Oh, por favor, Alejandro, es la historia más vieja del mundo. Usan a los niños para dar lástima y sacarte dinero. Es una estafa. Si les das un vaso de agua, mañana tendrás a todo su campamento viviendo en tu jardín. Sácalos de mi vista. Tengo invitados llegando en 1 hora para la cena y si ven esto, me moriré de vergüenza. Huelen a estiércol». La crueldad de Isabela, que en otros momentos Alejandro había tolerado o ignorado por conveniencia, hoy le sonó diferente. Le sonó estridente. Le sonó malvada. Alejandro miró el regalo en sus manos. La caja perfecta. El lazo rojo. Todo parecía tan frívolo de repente. «Dijo que el bebé no despierta», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Isabela. «Probablemente esté drogado para que no llore. Es lo que hacen esa gente», atacó Isabela, acercándose a la caseta y dando una patada seca a la estructura de madera. El golpe resonó hueco y la vieja caseta crujió peligrosamente. «Vamos, fuera».
El golpe hizo que un trozo de madera podrida del techo cayera dentro, sobre el hombro de la niña. Maribel gritó y se cubrió la cabeza, protegiendo al bebé con su propio cuerpo. «¡Basta!», rugió Alejandro. El grito fue tan potente que varios pájaros salieron volando de los arbustos cercanos. Alejandro dejó caer la caja de regalo al suelo. El sonido de algo caro rompiéndose en el interior, quizás el estuche de la joya, quizás la propia joya, fue audible. Pero a él no le importó. Dio una zancada larga, acortando la distancia entre su mundo de privilegios y el mundo de miseria que tenía delante. Isabela intentó agarrarlo del brazo. «Alejandro, ¿qué haces? Te vas a ensuciar el traje». Él se sacudió su agarre con un movimiento brusco, casi violento, sin siquiera mirarla. Su atención estaba totalmente enfocada en la niña que temblaba dentro de la casa del perro. Se arrodilló en la tierra, sin importarle que sus pantalones de sastre se mancharan de lodo y pasto. Quedó cara a cara con Maribel. De cerca, el olor era fuerte, sí. Olía a sudor rancio, a enfermedad y a tierra mojada. Pero Alejandro, que había crecido trabajando en el campo antes de convertirse en el magnate que era hoy, reconoció otro olor debajo de todo eso. El olor del miedo. «No voy a dejar que los perros te hagan nada», dijo Alejandro con la voz extrañamente ronca. Intentó suavizar su tono, pero salió áspero. «Dices que tu mamá te envió aquí. ¿Por qué? ¿Quién es tu madre?». Maribel hipaba, incapaz de detener el llanto. Con una mano temblorosa soltó momentáneamente al bebé para buscar algo dentro de su vestido. Sus dedos torpes sacaron un sobre arrugado, manchado de grasa y humedad, que parecía haber viajado cientos de kilómetros pegado a su piel. Dijo que si ella no despertaba, te diera esto. Susurró la niña, extendiendo el papel con miedo, como si esperara que él la golpeara en lugar de recibirlo. Dijo que tú vivías en la casa grande con las columnas blancas. Alejandro miró el sobre. No tenía nombre escrito. Solo estaba sellado con un poco de cinta adhesiva barata. «¿Dónde está tu madre ahora, niña?», preguntó él sintiendo un peso opresivo en el pecho, una premonición oscura que le helaba la sangre a pesar del calor. Maribel bajó la mirada. Una lágrima gorda cayó sobre la frente del bebé dormido. Se quedó dormida al lado del camino, hace 3 días. La voz de la niña se quebró en un sollozo desgarrador. «Intenté despertarla, señor. La sacudí mucho, pero estaba muy fría y ya no se movió. Tuve que dejarla ahí. Tuve que traer a Angelito porque él tenía hambre». La confesión cayó como una bomba atómica en el silencio del jardín. Isabela, que estaba a punto de protestar de nuevo, cerró la boca, momentáneamente aturdida por la brutalidad de la revelación. Alejandro sintió que el mundo giraba. Esa niña de 9 años había caminado sola, cargando a un recién nacido, dejando atrás el cadáver de su madre en alguna cuneta olvidada, solo para llegar a su puerta. Con manos que le temblaban visiblemente, Alejandro tomó el sobre sucio de las manos de la niña. Al hacerlo, sus dedos rozaron la piel de Maribel. Estaba ardiendo en fiebre. Alejandro sostuvo el sobre sucio entre sus dedos como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. El papel era barato, de una calidad áspera que raspaba contra la suavidad de sus yemas, acostumbradas a firmar contratos millonarios y acariciar copas de cristal cortado. La mancha de grasa en la esquina del sobre parecía burlarse de la inmaculada blancura de su camisa, pero por primera vez en años, la pulcritud era la menor de sus preocupaciones. El calor de la tarde pareció intensificarse. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, cargado con el olor metálico de la sangre seca y la miseria que emanaba de la pequeña cueva de madera donde la niña temblaba. Isabela, recuperándose momentáneamente del shock de la confesión de la niña, volvió a la carga con una energía renovada,
movida por un pánico social que para ella era más aterrador que la muerte misma. Se acercó a Alejandro, sacando un pañuelo de seda perfumado de su escote, y comenzó a limpiar frenéticamente una pequeña mancha de tierra en la manga de su prometido, como si al borrar la suciedad pudiera borrar también la existencia de los intrusos. «Alejandro, por el amor de Dios, no toques eso», susurró ella con una mezcla de asco y urgencia, bajando la voz para que los empleados que observaban desde las ventanas no escucharan. «Esa niña está delirando. Una madre muerta en el camino. Es el guión más viejo de los estafadores. Lo inventan para que te sientas culpable y les des dinero. No caigas en esto. El senador y su esposa llegarán en 40 minutos. Si ven esta inmundicia en tu jardín, seremos el hazmerreír del club de campo mañana mismo». Las palabras de Isabela zumbaban en los oídos de Alejandro como moscas molestas. Él no apartaba la vista del sobre. Había algo en la caligrafía. Un trazo tembloroso en la forma de escribir para el dueño de la casa. Una curva en la letra A que despertó un eco lejano en su memoria. Un fantasma que creía haber enterrado bajo toneladas de tierra y dinero hacía 15 años. Sin embargo, la lógica fría y calculadora que lo había convertido en el ranchero más poderoso de la región intentó tomar el control. Isabela tenía razón en una cosa. El mundo no se detenía por la tragedia de una desconocida. Tenía una cena importante. Tenía una imagen que mantener. La empatía era un lujo que los hombres de su posición rara vez se permitían. Alejandro suspiró, un sonido cargado de frustración, y endureció su mandíbula. Guardó el sobre en el bolsillo trasero de su pantalón sin abrirlo. No podía lidiar con dramas emocionales ahora. Lo resolvería como resolvía todo, con la chequera. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó una billetera de piel de cocodrilo, gruesa y pesada. La abrió, revelando una fila ordenada de billetes de alta denominación. «Isabela, llama a Ramírez», ordenó Alejandro con voz neutra, refiriéndose a su capataz. «Dile que traiga la camioneta vieja, que lleve a la niña y al bulto, al hospital del pueblo. Que pague lo que sea necesario para que los atiendan y luego que contacte a servicios sociales». Alejandro sacó un fajo de billetes, una cantidad que para esa niña representaría probablemente comida para un año entero, y se agachó de nuevo, extendiendo el dinero hacia la oscuridad de la caseta. «Toma», dijo, su tono carente de calidez, puramente transaccional. «Aquí hay dinero, mucho dinero. Ve con mi capataz. Él te llevará donde cuiden a tu hermano. No puedes quedarte aquí. Esta no es tu casa». Isabela soltó un suspiro de alivio exagerado, cruzándose de brazos con una sonrisa triunfal. «¿Ves, querida?», dijo ella dirigiéndose a la niña con un tono condescendiente y venenoso. «El Señor es generoso. Ahora toma el dinero y agradece que no te hayamos echado a patadas. Tienes suerte de que hoy sea un día especial». Pero lo que sucedió a continuación dejó a Alejandro paralizado, con la mano extendida en el aire. Maribel no miró el dinero. Ni siquiera parpadeó ante los billetes que ondeaban con la brisa suave. Sus ojos, esos ojos color miel que brillaban con una fiebre intensa, se clavaron en el rostro de Alejandro con una dignidad que no correspondía a su edad ni a su condición. Con un movimiento lento, casi doloroso, la niña levantó una mano sucia y empujó suavemente la mano de Alejandro, rechazando el dinero. «No quiero tus papeles», dijo ella con la voz rota por la garganta seca. «Mamá no me dijo que viniera por papeles. Dijo que viniera por ayuda». La niña bajó la mirada hacia el bebé en sus brazos. El pequeño angelito no se movía. Su pecho apenas se elevaba. El color de su piel estaba pasando de un pálido ceroso a un tono grisáceo alarmante alrededor de los labios. «Él no necesita dinero»,
sollozó Maribel, y una lágrima cayó sobre el billete de $100 que Alejandro aún sostenía. Él necesita aire. Mamá dijo que tú eras bueno, dijo que tú lo salvarías. ¿Por qué nos quieres echar? La frase «mamá dijo que tú eras bueno» golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo físico en el estómago. Se sintió repentinamente pequeño, ridículo con su traje caro y su dinero rechazado por una niña que no tenía zapatos. La vergüenza lo inundó, una vergüenza caliente y punzante que no sentía desde que era un joven peón sin futuro. Isabela, al ver que la situación no se resolvía y que el tiempo corría, perdió la paciencia por completo. «Es suficiente», gritó, avanzando hacia la caseta. «Niña insolente, si no aceptas el dinero por las buenas, te irás por las malas». «Ramírez», vociferó llamando al personal. «Saquen esta basura de mi vista. El bebé probablemente ya está muerto y no quiero cadáveres en mi boda». Al escuchar «bebé muerto», Maribel soltó un alarido de terror puro, abrazando al infante con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos bajo la mugre. «No está muerto», chilló la niña. «Solo duerme. Duerme». Alejandro se puso de pie lentamente, guardando el dinero con movimientos mecánicos. Su mente era un torbellino. La negativa de la niña a aceptar el dinero había roto su esquema mental. Los estafadores quieren dinero. Los desesperados quieren dinero. Pero esta niña quería vida. Miró a Isabela, que estaba roja de ira, y luego miró la caseta. Algo dentro de él, una intuición primitiva, le gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Sintió el peso del sobre en su bolsillo trasero. Quemaba contra su piel a través de la tela. «Mamá dijo que tú eras bueno». Alejandro cerró los ojos un segundo, luchando contra el impulso de huir hacia la seguridad de su mansión climatizada. Pero el silencio del bebé era ensordecedor, más fuerte que los gritos de Isabela, más fuerte que sus propios miedos. El gemido del bebé fue tan tenue que pareció un suspiro del viento, pero para Alejandro sonó como un trueno. Fue un sonido húmedo, agónico, el sonido de unos pulmones diminutos luchando contra el colapso. Maribel se inclinó sobre el pequeño sacudiéndolo suavemente. «Angelito, Angelito, despierta», suplicaba la niña con el pánico deformando su rostro. «Señor, no respira bien, hace ruido de agua». Isabela rodó los ojos, harta del espectáculo. Se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro, clavando sus uñas largas en la tela de la camisa. «Alejandro, entra a la casa», dijo con frialdad absoluta, su voz carente de cualquier rastro de humanidad. «Deja que seguridad se encargue. Si el niño muere aquí, será un problema legal horrible. Que se lo lleven a la carretera, donde lo encontraron. No es nuestro problema, no es tu sangre, no es tu sangre». Esa frase detonó algo en el cerebro de Alejandro. Recordó el sobre, recordó la letra. Con un movimiento brusco, se apartó de Isabela como si el contacto de ella le produjera náuseas. Sacó el sobre del bolsillo trasero. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina oscura que empezaba a correr por sus venas. «Alejandro», protestó Isabela, «¿qué haces? Tira eso». Alejandro la ignoró. Rasgó el sobre con violencia. No hubo delicadeza. El papel viejo cedió y el contenido cayó sobre su palma abierta. No había una carta larga. Solo había una hoja de papel de cuaderno, doblada en 4, y una fotografía vieja, de bordes desgastados y colores que comenzaban a desvanecerse hacia el sepia. La fotografía cayó boca arriba sobre su mano. El mundo alrededor de Alejandro desapareció. El jardín, la mansión, los gritos de Isabela, el calor. Todo se desvaneció en un túnel de visión gris, dejando solo esa imagen enfocada con una claridad dolorosa. En la foto, un Alejandro mucho más joven, con el rostro bronceado por el sol y una sonrisa que hacía décadas no usaba,
Abrazaba a una mujer hermosa y sencilla bajo un árbol de jacaranda. Ella llevaba un vestido de algodón barato y una flor en el cabello. Elena, la única mujer que lo había amado cuando él no tenía nada más que deudas y sueños rotos. La mujer que él había dejado atrás una mañana de lluvia, convenciéndose a sí mismo de que era por el bien de ambos, cuando en realidad era por su propia ambición desmedida de casarse con la hija del hacendado vecino y unir las tierras. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. Un vértigo atroz se apoderó de él. Dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la misma letra temblorosa del sobre, había una fecha: 8 meses después de que te fuiste. Y debajo, un nombre: Maribel. Levantó la vista del papel. Miró hacia la caseta. Ya no veía a una niña sucia. Veía los ojos de Elena. Veía la forma de su barbilla, que era idéntica a la suya propia. Veía sus propias manos en las manos pequeñas de la niña. Maribel era su hija. El aire se le atoró en la garganta. 15 años. Durante 15 años había vivido en esta jaula de oro, acumulando riqueza para nadie, creyendo que no tenía herederos, mientras su propia carne y sangre crecía en la pobreza, lejos de él. Alejandro, la voz de Isabela sonó ahora preocupada, pero no por él, sino por su extraña reacción. ¿Qué es eso? ¿Una foto de sus cómplices? Déjame ver. Isabela intentó arrebatarle la foto. No la toques, rugió Alejandro. El sonido fue tan gutural, tan animal, que Isabela retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios tacones altos. Alejandro desdobló la hoja de papel con dedos que parecían de plomo. El mensaje era breve, escrito con una caligrafía que denotaba un esfuerzo supremo, probablemente escrita en el lecho de muerte. Alejandro, nunca quise buscarte. Prometí no ser un estorbo para tu gran vida, pero mi tiempo se acabó. El cáncer no espera. Maribel es tu hija. Tiene tus ojos y tu terquedad. El bebé es mi nieto. Su madre murió al dar a luz y el padre huyó. Me estoy muriendo, Alejandro. No tengo a nadie más. Perdóname por romper mi promesa, pero no puedo dejar que ellos mueran de hambre. Te devuelvo a tu hija. Ámala como no pudiste amarme a mí. Elena. Una lágrima, caliente y pesada, cayó directamente sobre la palabra ámala. Alejandro levantó la vista. Maribel lo miraba con terror, esperando el veredicto. El bebé en sus brazos soltó una tos seca y convulsa, y luego se quedó inquietantemente quieto. Isabela, recuperando su compostura y su veneno, miró la escena con desdén. Al ver que Alejandro no reaccionaba como ella quería, decidió tomar el control. Se acercó a la caseta y con un gesto de furia impaciente, pateó la estructura con fuerza, haciendo que la madera podrida crujiera peligrosamente cerca de la cabeza de la niña. «Ya me cansé de este teatro», gritó Isabela, su rostro deformado por la ira. «Si él no tiene los pantalones para sacarte, lo haré yo. Lárgate con tu bastardo moribundo y tu historia de lástima. Seguro tu madre era una cualquiera que se acostaba con todos para sacar dinero». El tiempo se congeló. La frase «tu madre era una cualquiera» quedó suspendida en el aire. Alejandro sintió un chasquido dentro de su cabeza. Fue el sonido de su paciencia, de su tolerancia y de su vida anterior rompiéndose en 1000 pedazos. La frialdad del millonario se evaporó, dejando paso al fuego del padre y del hombre que, por fin, despertaba. Con una velocidad aterradora, Alejandro se giró hacia Isabela. Su rostro estaba transformado por una furia bíblica. «Cierra la boca». El grito de Alejandro fue tan potente que resonó en todo el valle. Isabela se quedó paralizada, con la boca abierta, el dedo aún apuntando a la caseta. Nunca, en los 3 años que llevaban juntos, él le había levantado la voz de esa manera. Alejandro avanzó hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que chocó contra uno de los pilares de piedra.
«No te atrevas», susurró él, con una voz que temblaba de rabia contenida, apuntándola con el dedo que sostenía la foto de Elena. «No te atrevas a volver a insultarla. Esa mujer tenía más dignidad en una uña que tú, en todo tu maldito cuerpo cubierto de joyas. Pero Alejandro es una vagabunda», balbuceó Isabela, pálida bajo su maquillaje. «Esa vagabunda es mi hija», tronó Alejandro, y la confesión salió de su pecho como un rugido de liberación. «Es mi sangre, y la mujer de la que hablas fue la única que me amó de verdad». El silencio que siguió fue absoluto. Los empleados que miraban desde lejos se quedaron estáticos. Maribel, dentro de la caseta, dejó de llorar por un segundo, mirando al hombre grande con el sombrero vaquero con ojos desorbitados. «Hija». Alejandro se giró, dándole la espalda a Isabela como si ella hubiera dejado de existir. Ya no le importaba el senador, la cena, la boda o el qué dirán. Corrió hacia la caseta. Ya no había dudas, ya no había asco por la suciedad. Se arrodilló violentamente en la tierra, rasgando la tela de sus pantalones en las rodillas, y estiró los brazos hacia el interior oscuro. «Maribel». Su voz se quebró, suave, llena de un dolor infinito. «Hija, soy yo. Soy papá. Perdóname». La niña lo miró confundida, asustada, pero vio en los ojos de aquel hombre el mismo dolor que ella sentía. «¿Papá?», susurró ella incrédula. «Sí, mi amor, soy yo». Alejandro no esperó más. Ignorando las astillas y la estrechez, metió medio cuerpo en la caseta. Sus manos grandes y fuertes envolvieron a la niña y al bebé con una delicadeza extrema. Sintió el cuerpo frágil de su hija temblar contra su pecho. Sintió el calor febril del bebé. Olían a camino, a sudor y a muerte, pero para Alejandro, en ese momento, olían a redención. Los sacó de la oscuridad, levantándolos hacia la luz del sol como si fueran el tesoro más valioso del universo. Maribel se aferró a su cuello, enterrando su cara en la camisa blanca, sollozando con un alivio que le desgarraba el alma. Alejandro se puso de pie con su carga preciosa. El bebé, Angelito, estaba flácido en el brazo izquierdo de Alejandro. Su respiración era un silbido aterrador. Isabela, recuperándose del shock, intentó una última maniobra desesperada. «Alejandro, si metes a esos animales en la casa, yo me voy. No voy a compartir mi techo con eso. Elige ahora. O ellos o yo». Alejandro se detuvo un segundo. Se giró lentamente hacia Isabela. Tenía a su hija abrazada al cuello y a su nieto muriendo en sus brazos. Miró a la mujer de rojo, con su belleza artificial y su corazón de hielo. «Lárgate», dijo él, tranquilo, definitivo. «Y no te lleves nada que yo haya pagado. El auto se queda, las joyas se quedan, fuera de mi propiedad. Ahora». Sin esperar respuesta, Alejandro comenzó a subir las escaleras de piedra de 2 en 2, gritando con una voz que hizo temblar las ventanas de la mansión. «Ramírez, prepara el auto, llama al doctor Valladares que venga ya, y que alguien prepare la habitación principal. Ahora, mi nieto se muere». El portazo de las puertas dobles al cerrarse tras él sonó como el final de una era y el comienzo de otra. Isabela se quedó sola en el jardín, bajo el sol implacable, mientras su mundo perfecto se desmoronaba en silencio. El estruendo de las pesadas puertas dobles de caoba al cerrarse detrás de Alejandro resonó como un disparo de cañón en el inmenso vestíbulo de la mansión. El sonido reverberó en las paredes de estuco veneciano y subió hasta la cúpula de cristal del techo, anunciando un cambio irreversible en la atmósfera de aquella casa que hasta ese momento había sido un mausoleo de silencio y frialdad. Dentro, el aire estaba acondicionado a una temperatura perfecta, un contraste brutal con el calor sofocante del exterior. El ambiente olía a cera de abejas,
a flores frescas cortadas esa misma mañana, y a ese aroma indefinible que solo poseen las casas, donde el dinero sobra y la vida falta. Pero ese orden inmaculado fue violado al instante por la presencia de los recién llegados. Alejandro avanzaba por el pasillo central con pasos largos y desesperados, sus botas dejando huellas de barro y tierra seca sobre el mármol italiano pulido que brillaba como un espejo. No le importaba. Llevaba a Maribel aferrada a su cuello, quien miraba todo con ojos desorbitados por el terror y el asombro, y sostenía al pequeño angelito en su brazo izquierdo, sintiendo cómo el calor febril del bebé traspasaba la tela de su camisa de seda, ahora manchada de sudor y mugre. «Juana, Marta», gritó Alejandro, su voz ronca rebotando por los corredores vacíos. «¿Dónde demonios están? Necesito ayuda». El servicio, acostumbrado a ser invisible y silencioso, apareció como fantasmas asustados. Juana, el ama de llaves, una mujer robusta de 60 años con un delantal blanco impoluto y el cabello gris recogido en un moño severo, salió de la cocina secándose las manos. Detrás de ella venía Marta, una joven mucama, con los ojos muy abiertos. Al ver a su patrón, el siempre impecable y distante don Alejandro, entrar en ese estado, despeinado, con la ropa rota, sucio y cargando a dos niños que parecían espectros de la miseria, Juana se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. «¡Virgen Santísima!», exclamó la mujer corriendo hacia ellos. «Don Alejandro, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes son estas criaturas?» «No hagas preguntas, Juana», ladró él, aunque sus ojos suplicaban auxilio. «Prepara agua caliente, toallas limpias, alcohol. Trae todo lo que encuentres y asegura que el doctor Valladares esté en camino. Dile que es una emergencia de vida o muerte». Alejandro llegó al salón principal, una estancia vasta decorada con muebles de estilo francés, tapizados en terciopelo color crema y dorado. Sin dudarlo un segundo, se dirigió hacia el sofá más grande y costoso, el que Isabela había hecho traer de Europa y en el que prohibía sentarse a cualquiera que no llevara ropa de etiqueta. Maribel, al ver la blancura inmaculada del mueble, se tensó en los brazos de Alejandro. «No, no», lloró la niña intentando apartarse. «Voy a ensuciarlo. La señora se va a enojar. Está todo blanco, señor. Estoy sucia». La inocencia y el miedo en la voz de su hija, preocupada por manchar un mueble mientras su hermano se moría en sus brazos, terminaron de romper el corazón de Alejandro. «Al diablo con el sofá», rugió él, depositándola con una delicadeza infinita sobre los cojines de terciopelo. La tierra de sus pies y la mugre de su vestido mancharon instantáneamente la tela costosa, dejando marcas oscuras y feas. A Alejandro le pareció la obra de arte más hermosa que había visto en su vida. «Esta es tu casa, Maribel. Puedes ensuciar lo que quieras. Puedes romperlo todo si quieres». Alejandro colocó a Angelito al lado de ella. El bebé parecía un muñeco roto sobre la inmensidad del sofá. Su piel tenía un tono grisáceo preocupante bajo la luz de los candelabros de cristal. Juana llegó corriendo con un cuenco de agua y paños. Al acercarse al sofá y ver la cara de la niña, se detuvo en seco. El cuenco tembló en sus manos, derramando un poco de agua al suelo. La vieja ama de llaves, que había trabajado en la hacienda desde antes de que Alejandro se casara, conocía esa mirada. Conocía esos ojos color miel y recordaba a Elena. «Don Alejandro», susurró Juana mirando alternativamente al patrón y a la niña. Ella es... «Sí, Juana», cortó Alejandro con la voz quebrada, mientras se arrodillaba en la alfombra persa para acariciar la frente ardiendo del bebé. «Es mi hija, y este es mi nieto. Y si no hacemos algo, se nos mueren». La confirmación actuó como un resorte en la mujer mayor. El shock dio paso al instinto maternal y a la eficiencia. Juana se olvidó del protocolo, se olvidó de las jerarquías. Se arrodilló al lado de Alejandro y comenzó a trabajar.
Marta, trae alcohol y paños fríos, ordenó Juana con autoridad militar. Y trae leche tibia, pero con una cuchara, nada de vasos. ¡Corre! Maribel observaba todo encogida contra el respaldo del sofá, temblando incontrolablemente. El choque térmico del aire acondicionado, sumado al agotamiento y al miedo, la hacía tiritar. «Tengo frío», susurró la niña, castañeteando los dientes. Alejandro se levantó de un salto. Miró a su alrededor buscando algo para cubrirla. Sus ojos se posaron en una manta de cachemir doblada sobre un sillón, pero le pareció poco. Corrió hacia las escaleras, subiendo los peldaños de dos en dos hacia su habitación. Entró en su vestidor como un huracán, buscando algo, lo que fuera, que pudiera dar calor y seguridad. Agarró su edredón de plumas, el más grueso que tenía, y bajó corriendo. Al volver al salón, vio que Juana estaba limpiando suavemente la cara de Angelito con un paño húmedo. El bebé no lloraba, apenas se movía. «Señor», dijo Juana en voz baja sin mirar a Alejandro, concentrada en el pecho del bebé que subía y bajaba con un ritmo irregular y sibilante. «Este niño está muy mal. Escuche cómo le silba el pecho. No es solo hambre». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cubrió a Maribel con el edredón gigante, envolviéndola como en un capullo protector. Se sentó en el borde del sofá, tomando la mano pequeña y huesuda de su hija entre las suyas enormes. «El doctor ya viene, mi amor», le dijo a Maribel, intentando transmitir una calma que él no sentía. «Va a curar a Angelito, te lo prometo». Maribel lo miró desde dentro del edredón. Sus ojos, ahora limpios de polvo gracias a Juana, brillaban con una intensidad febril. «¿Por qué lloras?», preguntó la niña con un hilo de voz. Alejandro se llevó una mano a la cara y se dio cuenta de que estaba empapada. No se había dado cuenta de que estaba llorando. «Porque perdí mucho tiempo, hija», confesó él, sin importarle que el servicio lo escuchara. «Perdí 15 años». En ese momento la puerta principal se abrió de nuevo. Pero no era el doctor, era Isabela. Había entrado hecha una furia, con el maquillaje corrido por el calor y la ira. Se detuvo en el arco del salón, jadeando. Al ver a los mendigos en su sofá de terciopelo importado, soltó un grito que rompió la atmósfera de urgencia médica. «Habéis arruinado el sofá», chilló señalando las manchas de barro. «Alejandro, esto es el colmo. El senador llega en 20 minutos. Saca a esa basura de aquí ahora mismo o juro que...» Alejandro se levantó lentamente. No gritó esta vez. Su silencio fue mucho más aterrador. Caminó hacia ella con paso firme. Juana abrazó a Maribel para protegerla de la visión de la mujer. Alejandro se detuvo a un palmo de la cara de Isabela. La miró como si fuera una extraña, un insecto molesto. «¿Todavía estás aquí?», preguntó él en voz baja. «Esta es mi casa también, Alejandro. Nos vamos a casar en un mes. No habrá boda», dijo él con una frialdad absoluta. «Y esta nunca fue tu casa. Solo eras una invitada que se quedó demasiado tiempo. Juana, llama a seguridad, que la saquen y tiren sus maletas a la carretera». Isabela abrió la boca para protestar, para gritar, para amenazar. Pero la mirada de Alejandro, oscura y vacía de cualquier afecto, la detuvo. Entendió por primera vez que el juego había terminado, que contra la sangre, su belleza y su manipulación no tenían ningún poder. Dio media vuelta y salió corriendo, sus tacones resonando en el mármol, llevándose consigo la toxicidad que había envenenado esa casa durante años. Alejandro no la vio irse. Ya estaba de vuelta en el sofá, arrodillado frente a sus hijos, justo cuando el sonido de una sirena se escuchó acercándose a toda velocidad por el camino de entrada. El doctor Valladares entró en el salón con su maletín médico en mano, seguido de 2 paramédicos. Era un hombre de la misma edad que Alejandro, con el rostro curtido y una expresión profesional que no ocultaba su preocupación.
Conocía a Alejandro desde la infancia y nunca en 50 años lo había visto en ese estado. Arrodillado en el suelo, sosteniendo la mano de una niña desconocida, con la camisa abierta y el rostro desencajado por el miedo. ¿Dónde está el paciente?, preguntó Valladares, sin perder tiempo en saludos. Son dos, Roberto. Son dos, respondió Alejandro poniéndose de pie y apartándose para dejar espacio. El bebé es el que me preocupa más. No reacciona. El médico se acercó al sofá. Primero miró a Maribel, que lo observaba con desconfianza, escondiéndose bajo el edredón. Ella está deshidratada y tiene signos claros de insolación y desnutrición. Dictaminó rápidamente tras tocarle el cuello y ver sus pupilas dilatadas. Necesitará suero intravenoso y reposo absoluto, pero es fuerte. Su cuerpo resistirá. Luego su atención se centró en el pequeño bulto azul. Angelito. El silencio en el salón se hizo denso, casi sólido, mientras Valladares sacaba su estetoscopio y lo colocaba sobre el pecho desnudo y esquelético del bebé. El único sonido era el zumbido suave del aire acondicionado y la respiración entrecortada de Alejandro, que esperaba el veredicto como un reo espera su sentencia. Valladares frunció el ceño. Movió el estetoscopio a la espalda del bebé. Levantó uno de los párpados del niño con el pulgar. Presionó suavemente su abdomen. Cada segundo que pasaba era una tortura para Alejandro. Finalmente, el médico se quitó el estetoscopio y miró a Alejandro. Su expresión era grave. No había sonrisas tranquilizadoras. Alejandro, tenemos que trasladarlo. Ahora mismo. Alejandro sintió que las piernas se le doblaban. Se apoyó en el respaldo de un sillón para no caer. ¿Qué tiene?, preguntó con la voz ahogada. Es una neumonía avanzada, complicada con una desnutrición severa y deshidratación crítica, explicó Valladares, hablando rápido mientras hacía señas a los paramédicos para que prepararan la camilla pediátrica. Sus pulmones están llenos de líquido. Está entrando en insuficiencia respiratoria. Mira sus labios, Alejandro. Están azules. Se llama cianosis. No le está llegando oxígeno al cerebro. Si no lo intubamos en la próxima hora, su corazón no va a aguantar. Maribel, al escuchar la palabra corazón y ver el movimiento de los extraños alrededor de su hermano, soltó un grito desgarrador y se lanzó sobre el bebé, cubriéndolo con su cuerpo. ¡No! ¡No se lo lleven!, gritó la niña histérica, pataleando contra el médico. Mamá dijo que no nos separáramos. Es mío. No se lo lleven. Maribel, no. Alejandro se abalanzó sobre ella, no para apartarla con fuerza, sino para contenerla. La abrazó por la espalda, atrapando sus bracitos que golpeaban el aire. Escúchame. Hija, escúchame. La niña lloraba y luchaba contra él, con la fuerza de la desesperación absoluta. Van a matarlo. La señora de rojo dijo que estaba muerto. No dejes que se lo lleven. Nadie le va a hacer daño. Alejandro la giró para que lo mirara a la cara. Le sujetó el rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Mírame, Maribel. Mírame a los ojos. La niña se detuvo, jadeando, con el rostro bañado en lágrimas. Soy tu papá, dijo Alejandro, pronunciando la palabra con una firmeza sagrada. Y yo doy mi vida antes de que algo malo les pase. El doctor es amigo mío. Va a ayudar a Angelito a respirar. Tienes que dejar que se lo lleven al hospital. Yo iré con él. Tú irás con él. Nadie se va a separar. ¿Me crees? Maribel buscó en los ojos de aquel hombre extraño que decía ser su padre. Buscó la mentira, la crueldad que había visto en tanta gente durante su viaje. Pero solo encontró una verdad dolorosa y un amor que nacía del arrepentimiento. ¿Prometes que no se muere?, sollozó ella. Alejandro sintió un nudo en la garganta que casi le impedía hablar. No podía prometer eso. No era Dios. Pero era un hombre con recursos ilimitados y una voluntad de hierro. Prometo que voy a luchar. Prometo que no estará solo, respondió él.
Maribel asintió lentamente y soltó al bebé. Los paramédicos actuaron de inmediato. Colocaron una mascarilla de oxígeno diminuta sobre la carita de Angelito. Lo envolvieron en una manta térmica y lo subieron a la camilla portátil. «Juana, súbete a la ambulancia con la niña», ordenó Alejandro recuperando el mando. «Yo voy detrás en mi coche con el doctor». «No». Maribel agarró la mano de Alejandro con fuerza. Sus dedos pequeños apretaban los dedos callosos del ranchero. «Tú no, tú vienes conmigo. No me dejes sola». Ese contacto, esa demanda de presencia, terminó de destruir la última barrera de Alejandro. Ella no quería su dinero, no quería su casa, lo quería a él. A pesar de haberlos abandonado, a pesar de ser un desconocido, ella lo necesitaba. Alejandro miró a Valladares. «Subiré a la ambulancia», dijo Alejandro. «Alejandro, no es protocolo», empezó el médico. «Al diablo el protocolo, Roberto», explotó Alejandro. «Es mi nieto y es mi hija. Compraré la maldita ambulancia si es necesario, pero yo no me separo de ellos». El médico asintió, reconociendo que no había fuerza en la tierra capaz de mover a Alejandro cuando se ponía así. «Vamos, cada minuto cuenta». La escena que siguió fue un borrón de luces azules y sirenas. Alejandro subió a la parte trasera de la ambulancia, sentándose en el banco estrecho. Juana se quedó en la mansión llorando y rezando mientras veía las luces alejarse. Dentro del vehículo en movimiento, el ruido era ensordecedor, pero Alejandro solo tenía ojos para sus hijos. Maribel estaba sentada a su lado, conectada a una vía intravenosa que el paramédico le había puesto rápidamente. Ella tenía la cabeza apoyada en el brazo de Alejandro, agotada, vencida por el sueño ahora que se sentía mínimamente segura. Alejandro tenía una mano sobre el hombro de su hija y la otra aferrada a la barandilla de la camilla, donde Angelito luchaba por cada bocanada de aire. El monitor cardíaco pitaba con un ritmo errático, demasiado rápido. «Bip, bip, bip, bip. Aguanta, campeón», susurró Alejandro, inclinándose hacia el bebé. Le acarició la mejilla con el dorso de su dedo índice. La piel estaba fría, húmeda. Miró por la ventana trasera de la ambulancia. Veía su mansión alejarse, haciéndose pequeña en la distancia. Esa casa por la que había sacrificado su juventud y su amor. Ahora le parecía una tumba vacía. «Elena», murmuró Alejandro al vacío, cerrando los ojos y dejando que la culpa lo devorara por dentro. «Si me estás escuchando, no te lo lleves, llévame a mí. Toma mi fortuna, toma mis tierras, pero déjalo a él, déjame arreglar esto». De repente, el pitido del monitor cambió. Se volvió un sonido agudo y continuo. «Beep». El paramédico se levantó de un salto. «Entrando en paro», gritó el hombre. «Doctor, el bebé está en paro». Maribel se despertó de golpe, gritando. Alejandro sintió que el corazón se le detenía en el pecho. El mundo se volvió rojo. «Hagan algo», rugió Alejandro, mientras el médico comenzaba a realizar compresiones con 2 dedos sobre el pecho minúsculo de su nieto. La ambulancia dio un viraje brusco, acelerando a fondo. Alejandro abrazó a Maribel contra su pecho, cubriéndole los ojos y los oídos, mientras él miraba con horror cómo la vida de su única descendencia pendía de un hilo, luchando contra la muerte en una carrera a toda velocidad por una carretera oscura. Era el precio de su ambición, cobrándose la deuda con intereses. La ambulancia frenó con un chirrido violento que pareció rasgar la noche en 2, lanzando a sus ocupantes hacia adelante contra los cinturones de seguridad. Las puertas traseras se abrieron de golpe antes de que el vehículo se detuviera por completo, revelando el muelle de carga de urgencias del Hospital Central, iluminado por luces fluorescentes blancas que herían los ojos. «Código azul pediátrico. Vamos, vamos, vamos», gritaba el paramédico, saltando al asfalto y tirando de la camilla con una fuerza desesperada.
Alejandro, aturdido por el frenazo y el pánico, se desabrochó el cinturón con manos torpes. Miró a Maribel, que estaba ovillada en la camilla lateral, con los ojos fijos en el vacío, paralizada por el terror. «Hija, agárrate a mí», ordenó Alejandro, tirando de ella. No esperó a que le trajeran una silla de ruedas. La cargó en brazos, con la vía intravenosa colgando peligrosamente, y corrió tras la camilla de Angelito. El pasillo de urgencias era un caos organizado. Médicos y enfermeras corrían en todas direcciones, pero el grupo que rodeaba al pequeño Angelito se movía como una sola unidad compacta, una masa de batas blancas que ocultaba el cuerpo diminuto del bebé. Alejandro intentaba ver, intentaba entender qué pasaba, pero solo escuchaba fragmentos de frases aterradoras. «Siguen asistolia. Adrenalina, una ampolla ya. Preparen intubación. Tubo del 3. 5. No tiene pulso. Sigue comprimiendo». Esas palabras, «no tiene pulso», se clavaron en el cerebro de Alejandro como astillas de vidrio. Corrió hasta llegar a las puertas batientes dobles que marcaban la entrada a la unidad de reanimación. Intentó entrar, empujado por la necesidad visceral de estar allí, de proteger, de ordenar a la muerte que se alejara. Pero un brazo fuerte lo detuvo en seco. «Señor, no puede pasar», le gritó una enfermera robusta, bloqueándole el paso con su cuerpo. «Es mi nieto», rugió Alejandro con la cara enrojecida, las venas del cuello marcadas. «Tengo dinero, pago lo que sea. Traigan a los mejores especialistas del país. Compren el hospital si hace falta, pero déjenme entrar». La enfermera no se movió un milímetro. Lo miró con una mezcla de compasión y firmeza inquebrantable. «Su dinero no sirve de nada ahí dentro, señor. Ahora mismo solo sirven las manos de los médicos y la voluntad de Dios. Si entra, estorba. Si estorba, el niño muere. Quédese aquí». La brutalidad de la verdad lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Alejandro retrocedió un paso tambaleándose. Él, Alejandro Montoya, el hombre que movía montañas con una llamada telefónica, el terrateniente a quien nadie osaba decir no, era completamente inútil. Su tarjeta de crédito platino, sus tierras, sus influencias, todo era basura frente a la fragilidad de un corazón de 3 kilos que se negaba a latir. Las puertas se cerraron en su cara, ocultando la lucha frenética por la vida de Angelito. Alejandro se quedó solo en el pasillo aséptico, respirando con dificultad, como si el aire del hospital estuviera enrarecido. Entonces sintió un tirón en su camisa. Bajó la vista. Maribel estaba allí, de pie sobre el suelo de linóleo frío, descalza, con la bata del hospital que le habían puesto en la ambulancia, colgando de sus hombros delgados. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo temblaba, un temblor fino y constante que sacudía todo su cuerpo. «¿Se murió?», preguntó la niña. Su voz era plana, vacía. La voz de alguien que ha visto tanta muerte que ya no le sorprende. Solo la espera. Alejandro sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se arrodilló frente a ella, ignorando las miradas de los curiosos en la sala de espera. Le tomó las manos heladas. «No», dijo él, con una convicción feroz que intentaba imponer a la realidad. «No se ha muerto. Está peleando». «Es un Montoya, Maribel. Los Montoyas somos duros. No nos rendimos. Mamá también peleó», susurró la niña, mirando hacia las puertas cerradas. «Peleó mucho tiempo, pero se quedó fría. Angelito estaba frío en la ambulancia». Alejandro la abrazó, apretándola contra su pecho para que no viera su propia cara deformada por el dolor. «Él no se va a quedar frío. Yo estoy aquí ahora. No voy a dejar que nada malo pase». Pasaron minutos que parecieron siglos, 10 minutos, 20, 30. Cada segundo era una tortura china. Alejandro paseaba de un lado a otro como un león enjaulado, con Maribel sentada en una silla de plástico duro, balanceando sus pies que no llegaban al suelo.
Alejandro sacó su teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de Isabela, 10 de sus abogados, 5 del capataz. Lo apagó con rabia. No existía nada fuera de ese pasillo. Finalmente, las puertas se abrieron. El doctor Valladares salió. Se había quitado la bata, que ahora llevaba manchas de sudor. Su rostro estaba gris, agotado. Se frotó los ojos con el dorso de la mano antes de mirar a Alejandro. Alejandro se lanzó hacia él. «Roberto, dímelo ya». Valladares suspiró, un sonido largo y pesado. «Está vivo, Alejandro». Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo durante media hora, un gemido de alivio que sonó casi como un sollozo. Se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. «Pero», añadió el médico levantando un dedo para frenar la celebración, «no cantes victoria. Estuvo 3 minutos sin pulso. 3 minutos es mucho tiempo para un cerebro tan joven. Logramos reiniciar su corazón, pero está muy débil. Lo tenemos en coma inducido, con respirador artificial y una batería de medicamentos para mantener su presión arterial». El médico se acercó y puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Esta noche es crítica. Si pasa la noche, tenemos una oportunidad. Pero Alejandro, tienes que prepararte. Si sobrevive, podría tener secuelas. La falta de oxígeno». «Me da igual», interrumpió Alejandro, irguiéndose con una nueva determinación en los ojos. «Me da igual si tiene secuelas. Me da igual si tengo que empujar su silla de ruedas el resto de mi vida, o si tengo que construir un hospital solo para él. Solo quiero que viva, que respire». Valladares asintió, conmovido por la transformación del hombre que tenía delante. «Haremos lo imposible. Ahora, ocúpate de la niña. Ella también necesita atención». «No ha comido. Está deshidratada y en estado de shock. He reservado una suite privada en la planta de pediatría. Llévala allí. Que descanse. Tú no puedes hacer nada en la UCI ahora mismo». Alejandro miró a Maribel, que se había quedado dormida en la silla de plástico, vencida por el agotamiento absoluto. Se veía tan pequeña, tan frágil. «Gracias, Roberto», dijo Alejandro, estrechando la mano del médico con fuerza. «Gracias por devolverme la vida». Alejandro se acercó a su hija. La levantó en brazos con suavidad, cuidando de no despertar sus pesadillas. Ella suspiró en sueños y apoyó la cabeza en su hombro, buscando instintivamente su calor. Mientras caminaba hacia el ascensor, alejándose de la zona de urgencias, Alejandro se vio reflejado en un cristal. Vio a un hombre con el traje de miles de dólares destrozado, manchado de sangre ajena, barro y lágrimas. Vio a un hombre despeinado, ojeroso y viejo. Pero por primera vez en 15 años, no vio a un fantasma. Vio a un padre. La habitación 502 de la planta pediátrica no parecía un hospital. Parecía un hotel de 5 estrellas, con paredes pintadas de colores suaves, cortinas con dibujos de nubes y una televisión de pantalla plana. Pero el olor a antiséptico seguía allí, un recordatorio constante de dónde estaban. Alejandro depositó a Maribel en la cama amplia y suave. La niña se hundió en el colchón, tan distinto al suelo duro o a la madera podrida de la caseta del perro. Una enfermera joven entró silenciosamente para conectar de nuevo el suero y limpiar las heridas de los pies de la niña con una delicadeza infinita. «Le he puesto un sedante suave en el suero», susurró la enfermera a Alejandro. «Dormirá hasta mañana. Lo necesita. Su cuerpo está al límite». Alejandro asintió, sentado en un sillón de cuero junto a la cama. No se había movido de ahí en 2 horas. Observaba el pecho de su hija subir y bajar rítmicamente. Verificaba que seguía respirando, obsesionado con la idea de que la muerte pudiera entrar sigilosamente si él parpadeaba. Cuando la enfermera salió, el silencio se apoderó de la habitación. Era un silencio pesado, cargado de culpas y fantasmas.
Alejandro miró sus propias manos. Estaban sucias. Tenía tierra bajo las uñas. Tierra del jardín de su mansión. Tierra que Maribel había traído en sus pies desde quién sabe dónde. Su mirada se posó en una mochila vieja y deshilachada que habían traído con la niña. Era de un color indefinido, remendada con hilo de pescar en varias partes. Estaba en el suelo, junto a la cama, como un intruso vergonzoso en aquella habitación de lujo. Alejandro sintió una curiosidad dolorosa. Esa mochila contenía toda la vida de su hija, todo lo que poseía en el mundo. Se inclinó y la tomó. Pesaba muy poco. Abrió la cremallera con cuidado. El sonido de los dientes metálicos rasgó el silencio. Lo primero que vio fue ropa. Unos cuantos trapos sucios, doblados con un esmero conmovedor. Un suéter de lana que claramente era de adulto, probablemente de Elena, que Maribel usaba como abrigo, manta. Alejandro acercó el tejido a su rostro. Olía a ella. Olía a Elena. A lavanda barata y a humo de leña. El olor lo transportó instantáneamente 15 años atrás, a las noches en la cabaña donde ella vivía, cuando él prometía que conquistarían el mundo juntos. Se le escapó un sollozo seco. Continuó buscando. Había medio paquete de galletas rancias, una botella de agua vacía que habían rellenado muchas veces, y al fondo, envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la lluvia, había un pequeño tesoro. Alejandro sacó el contenido de la bolsa. Era un cuaderno escolar, de esos baratos con espiral de alambre. Las tapas estaban dibujadas con crayones de colores. Decía, Diario de Maribel y Mamá. Alejandro abrió el cuaderno con manos temblorosas. No sabía si tenía derecho a leerlo, pero necesitaba saber. Necesitaba entender el infierno que habían vivido mientras él bebía whisky en su terraza. Las primeras páginas eran dibujos infantiles. Una casa, un árbol, un sol con cara feliz y una figura alta, con sombrero. «Este es mi papá», decía una letra infantil debajo del dibujo del hombre con sombrero. «Mamá dice que es un rey que vive en un castillo. Dice que está trabajando mucho para que cuando vayamos tengamos de todo. Dice que me quiere mucho aunque no me conoce». Alejandro cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón con la mano. Elena nunca le habló mal de él. Nunca le dijo que era un cobarde que la abandonó embarazada. Le había construido una imagen de héroe. Le había dado a su hija un padre al que amar, aunque ese padre no lo mereciera. Pasó las páginas. La letra cambiaba. Se volvía más adulta. Era la letra de Elena. Hoy Maribel cumplió 7 años. No tuvimos para pastel, pero le conté la historia de cómo su papá montaba a caballo. Le brillan los ojos cuando hablo de él. Dios, perdóname por mentirle, pero no puedo romperle el corazón diciéndole que él nos olvidó. El médico dice que ya no hay nada que hacer. El bulto en mi estómago duele mucho. Tengo miedo. No por mí, sino por ella. Y ahora por el bebé de la vecina que tuvimos que recoger. Tengo que llevarlos con Alejandro. Es mi única esperanza. Sé que si ve a la niña su corazón se ablandará. Él no era malo, solo era ambicioso. La última entrada estaba escrita con una letra casi ilegible, llena de borrones. Ya no puedo caminar más. Mis piernas no responden. Estamos cerca. Veo las luces de la ciudad a lo lejos. Maribel es tan valiente. Ella carga al bebé y me ayuda a mí. Le he dicho que tengo que descansar un rato. Sé que no voy a despertar. Dios cuida a mis niños. Alejandro, por favor. Sálvalos. El cuaderno cayó de las manos de Alejandro al suelo. El hombre se cubrió el rostro con las manos y lloró. No fue un llanto discreto. Fue un llanto feo, ruidoso, un aullido de dolor que salía desde las entrañas. Lloró por los años perdidos,
Lloró por la mujer que lo amó hasta el final, protegiendo su imagen incluso cuando la vida se le escapaba. Lloró por la crueldad de su propia ignorancia. Se levantó de golpe, tirando el sillón hacia atrás. La rabia lo invadió. Rabia contra sí mismo, pero también una necesidad imperiosa de acción. Ya no podía salvar a Elena. Ella estaba muerta en alguna cuneta, tirada como si no valiera nada. Pero él podía cambiar eso. Sacó su teléfono, que había vuelto a encender. Marcó el número de su abogado personal, un hombre acostumbrado a recibir llamadas a horas intempestivas para tapar escándalos. «Alejandro, son las 3 de la mañana. Cállate y escucha, Mendoza», cortó Alejandro, su voz sonando como grava triturada. «Necesito un equipo. Los mejores investigadores privados, los mejores contactos en la policía y en la funeraria. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Atropellaste a alguien?», preguntó el abogado alarmado. «No, voy a rescatar a alguien». Alejandro caminó hacia la ventana de la habitación, mirando las luces de la ciudad que Elena había visto antes de morir. «Quiero que encuentren el cuerpo de una mujer. Se llamaba Elena. Murió hace 3 o 4 días en la carretera vieja del norte, a unos kilómetros de mi hacienda. Probablemente». Su voz se quebró, pero se obligó a terminar. «Probablemente esté en la morgue del condado como NN. Sin nombre. O tal vez siga ahí fuera. Alejandro, eso es. Vas a encontrarla, Mendoza», gritó, despertando brevemente a Maribel, quien se removió en la cama. Alejandro bajó la voz, pegando la frente al cristal frío. «Vas a encontrarla, y vas a traerla aquí. Vas a contratar el mejor servicio funerario que el dinero pueda comprar. Quiero un ataúd de caoba. Quiero flores. Quiero que la traten como a una reina». Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Quién era ella, Alejandro? Alejandro miró el reflejo de su hija durmiendo en el cristal de la ventana. «Era mi esposa», dijo él, otorgándole el título que nunca le dio en vida. El título que Isabela tanto ansiaba y nunca tendría. «Era mi verdadera esposa. Y la madre de mis hijos. Encuéntrala, Mendoza, y tráela a casa». Colgó el teléfono. Alejandro se quitó el reloj de oro macizo de la muñeca. Se quitó los gemelos de diamantes. Los dejó sobre la mesita de noche con desprecio, como si le quemaran la piel. Se arremangó la camisa sucia. Se acercó al lavabo del baño de la habitación. Llenó sus manos de agua fría y se lavó la cara, intentando limpiar el rastro de las lágrimas. Al levantar la vista al espejo, sus ojos ya no tenían el brillo de la codicia. Tenían la profundidad oscura del duelo y la claridad del propósito. Volvió a sentarse junto a Maribel. Tomó la mano de la niña y apoyó su frente sobre los dedos pequeños y rasposos. «Descansa, hija», susurró en la oscuridad. «Papá se va a encargar de todo. Mamá va a tener el descanso que merece. Y te juro, por mi vida, que nunca más volverás a pasar frío». Esa noche, en la silla incómoda de un hospital, el millonario murió y nació el padre. Alejandro veló el sueño de su hija como un guardián feroz, esperando que amaneciera para comenzar la reconstrucción de las ruinas que él mismo había creado. Pero la prueba más dura aún estaba por llegar. Angelito seguía debatiéndose entre la vida y la muerte, y el destino aún no había decidido si le cobraría a Alejandro el precio completo de sus pecados. La luz fría y azulada de la morgue del condado zumbaba con un sonido eléctrico constante, un zumbido que se metía en los huesos y hacía que el silencio fuera aún más aterrador. Alejandro estaba de pie frente a una camilla metálica, vestido con un traje negro impecable que acababa de comprar, pero que sentía como si fuera de plomo. A su lado, el abogado Mendoza mantenía la cabeza baja, respetuoso, sujetando un portafolios contra su pecho como si fuera un escudo. «La encontraron tal como usted dijo, don Alejandro», murmuró Mendoza, su voz apenas un susurro en la sala aséptica. Estaba en una zanja, cubierta por hojas secas,
en el kilómetro 40 de la carretera vieja. No llevaba identificación, iba a ser incinerada en una fosa común mañana por la mañana. Llegamos justo a tiempo. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Su garganta era un nudo de alambre de púas. Hizo un gesto con la mano al forense, un hombre calvo y cansado que esperaba al otro lado de la camilla. «Por favor», dijo Alejandro con la voz rota. El forense tiró suavemente de la sábana blanca. Alejandro tuvo que agarrarse al borde de metal de la mesa para no caerse. Allí estaba. Elena. 15 años después, pero el tiempo no había sido amable con ella como lo había sido con él. Su rostro estaba demacrado, la piel pegada a los huesos por la enfermedad y el hambre. El cabello, que él recordaba brillante y lleno de flores, estaba opaco y grisáceo. Pero la expresión de su rostro, esa expresión lo destrozó. Tenía una paz extraña, una serenidad absoluta, como si hubiera muerto sabiendo que había cumplido su misión. Alejandro extendió una mano temblorosa y acarició la mejilla helada de la mujer que había amado y desechado. «Lo lograste, Elena», susurró, y sus lágrimas cayeron sobre la sábana estéril. Llegaron. «Maribel es hermosa, tiene tu barbilla. ¿Y el bebé?» «El bebé es un luchador». Se inclinó y besó su frente fría. Fue un beso de despedida, pero también de promesa. «Mendoza», dijo Alejandro enderezándose y secándose las lágrimas con rabia. El dolor se estaba transformando en una fuerza motriz imparable. «Quiero que la vistan con lo mejor. Seda blanca. Quiero rosas, miles de rosas. Que no quede un solo espacio vacío en la iglesia. Y quiero que la entierren en el panteón familiar de los Montoya». Mendoza abrió los ojos como platos. «Don Alejandro, el panteón familiar. Ahí solo están sus padres y abuelos. Si la entierra ahí, estará reconociendo públicamente que...» «Estoy reconociendo que era mi mujer», bramó Alejandro, su voz retumbando en las paredes de azulejos. «Era más mi mujer que cualquiera con la que haya firmado un papel. Hazlo, y publica una esquela en todos los periódicos. Elena Montoya, amada madre y esposa. Que todo el mundo lo sepa». 2 días después, el funeral paralizó el pueblo. No fue solo un evento, fue una declaración de guerra contra las convenciones sociales que Alejandro había defendido toda su vida. La iglesia principal estaba abarrotada, no solo por la élite curiosa que quería ver el escándalo de cerca, sino por la gente humilde que había conocido a Elena en su miseria. El aroma de 5,000 rosas blancas era tan intenso que mareaba. En el centro, un ataúd de caoba tallada a mano, digno de una reina, brillaba bajo la luz de las velas. Alejandro estaba en primera fila. No estaba solo. A su lado, sentada en una silla de ruedas porque aún estaba débil, estaba Maribel. La niña llevaba un vestido negro de terciopelo que Alejandro había mandado hacer a medida en 24 horas. Llevaba el cabello limpio y brillante, peinado con una cinta negra. Sostenía la mano de su padre con fuerza, mirando el ataúd con una mezcla de tristeza y asombro. Nunca había visto algo tan bonito. «¿Mamá está ahí dentro?», preguntó Maribel en un susurro. «Sí, mi vida, está descansando en una cama de seda», respondió Alejandro, inclinándose hacia ella. «Parece una caja de tesoro», dijo la niña, «porque lo que hay dentro es el tesoro más grande que tuve y perdí», contestó él, con la voz quebrada. La ceremonia transcurría con una solemnidad sagrada, hasta que, justo cuando el sacerdote estaba dando la bendición final, un murmullo recorrió la entrada de la iglesia. El sonido de tacones golpeando el suelo de piedra rompió el respeto del momento. Isabela entró. Iba vestida de negro, pero no era un luto respetuoso. Era un vestido de cóctel, corto y provocativo, con un sombrero de ala ancha y gafas de sol oscuras. Caminó por el pasillo central como si fuera una pasarela, ignorando las miradas de horror de los presentes.
Llegó hasta la primera fila y se detuvo frente a Alejandro. «Esto es un circo, Alejandro», siseó ella, lo suficientemente alto para que las primeras 10 filas la escucharan. «Enterrar a una vagabunda en el altar mayor. Has perdido la razón. El senador está furioso. Me has humillado». El sacerdote se detuvo, con la mano en el aire. El silencio en la iglesia era absoluto y aterrador. Alejandro soltó suavemente la mano de Maribel y se puso de pie. Se giró lentamente hacia Isabela. Su rostro no mostraba ira, sino una calma mortal, la calma del ojo del huracán. «Isabela», dijo él, su voz proyectándose clara y firme sin necesidad de gritar. «Estás en la casa de Dios, despidiendo a la madre de mi hija. Tienes 5 segundos para darte la vuelta y salir por donde viniste. Si no lo haces, juro por la memoria de Elena que haré que te saquen a rastras». «¿No te atreverías?», desafió ella, aunque dio un paso atrás. «Soy tu prometida. Esa niña es una bastarda que sacaste de la basura». En ese momento, Maribel, la niña que días antes temblaba de miedo en una caseta de perro, hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se bajó de la silla de ruedas, tambaleándose un poco, y se puso de pie al lado de su padre. Agarró la mano de Alejandro y levantó la barbilla, mirando a la mujer de rojo, ahora de negro, con los mismos ojos fieros de Alejandro. «Mi mamá no era basura», dijo Maribel con una voz clara y cristalina que resonó en la cúpula. «Mi mamá era un ángel. Y tú eres mala». Un murmullo de aprobación recorrió los bancos. La sociedad, que Isabela tanto valoraba, se volvió en su contra en ese instante. Vieron la dignidad en la niña y la vulgaridad en la mujer rica. Alejandro miró a su hija con un orgullo que casi le hizo estallar el pecho. Levantó la vista hacia sus hombres de seguridad que esperaban al fondo. «Sáquenla», ordenó Alejandro. 2 hombres enormes avanzaron por el pasillo. Isabela, al ver que iba en serio, soltó un grito de indignación y trató de mantener su dignidad mientras retrocedía, pero el daño estaba hecho. Fue escoltada fuera de la iglesia bajo la mirada condenatoria de todo el pueblo. Alejandro volvió a sentarse, abrazando a Maribel. «Lo hiciste muy bien, hija», le susurró. «Mamá me dijo que tenía que ser valiente», respondió ella. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra en el cementerio privado de la hacienda, bajo la sombra de los mismos robles que habían visto crecer a Alejandro, él sintió que una parte de su alma sanaba. Cubrió el ataúd con tierra y luego dejó que Maribel lanzara una rosa blanca. «Adiós, mamá», dijo la niña, y por primera vez no lloró. Sabía que su madre estaba a salvo, y sabía que ella también lo estaba. Pero la paz duró poco. Justo cuando Alejandro se disponía a llevar a Maribel de vuelta al coche para regresar al hospital, su teléfono sonó. Era Valladares. Alejandro contestó, sintiendo un frío repentino en el estómago. «Dime, Roberto». «Alejandro, tienes que venir ya. Es Angelito. Sus riñones han dejado de filtrar. Estamos perdiéndolo». El mundo se detuvo de nuevo. La victoria moral del funeral se disolvió en la realidad brutal de la vida y la muerte. Alejandro miró a Maribel, que lo observaba con miedo. «¿Es mi hermano?», preguntó ella, intuyéndolo todo. Alejandro la cargó en brazos, olvidándose del protocolo fúnebre, y corrió hacia el coche blindado. «Sí, vamos a pelear otra vez, Maribel. Agárrate fuerte». El regreso al hospital fue un borrón de velocidad y angustia, muy diferente al viaje solemne hacia el cementerio. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando la mano de Maribel, quien rezaba en voz baja en el asiento del copiloto, repitiendo una y otra vez las oraciones que su madre le había enseñado en las noches de frío. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el ambiente había cambiado drásticamente. Ya no había la calma tensa de los días anteriores.
Ahora había una actividad frenética. Alarmas sonaban desde el interior del box de cristal donde yacía Angelito. 3 enfermeras y 2 médicos rodeaban la incubadora abierta. Alejandro llegó al cristal, pegando las manos contra la superficie fría. Lo que vio le heló la sangre. El bebé, que días antes parecía simplemente dormido, ahora estaba hinchado. Su piel tenía un tono amarillento ceroso y estaba conectado a más tubos de los que Alejandro podía contar. Una máquina grande y ruidosa al lado de la cama bombeaba sangre fuera de su cuerpo pequeño y la devolvía filtrada. Pero el monitor cardíaco mostraba una línea errática, picos débiles que luchaban contra la gravedad. El doctor Valladares salió del box, quitándose una mascarilla quirúrgica manchada. Negó con la cabeza antes de hablar, y ese gesto casi derriba a Alejandro. «Los riñones han colapsado, Alejandro», dijo el médico, directo y brutal, sin eufemismos. «La infección se ha vuelto séptica. Sus órganos están fallando en cadena. La diálisis no está funcionando lo suficientemente rápido. Su médula ósea está deprimida. No está produciendo plaquetas ni glóbulos blancos. Se está desangrando internamente. ¡Haz algo!», gritó Alejandro, agarrando al médico por las solapas de la bata. «Trasplante. Le doy mis riñones. Le doy los 2 si hace falta. Córtame ahora mismo». «No es tan simple». Valladares se soltó con fuerza. «Es un neonato de 3 kilos. No podemos trasplantarle un riñón de adulto así como así, y menos en su estado. No sobreviviría a la anestesia». «¿Entonces qué?», susurró Alejandro, cayendo de rodillas frente a la puerta de cristal. «¿Me estás diciendo que lo traje hasta aquí, que enterré a su abuela como una reina, solo para verlo morir en una caja de plástico? Necesitamos una transfusión masiva de sangre entera y plaquetas, pero tiene un tipo de sangre extremadamente raro. AB negativo. El banco de sangre del hospital está vacío de ese tipo específico. Hemos pedido a la Cruz Roja Estatal, pero el helicóptero tardará 2 horas. Él no tiene 2 horas, tiene 20 minutos». Alejandro levantó la cabeza de golpe. «¿AB negativo?», preguntó. «Sí, es muy raro». Alejandro se puso de pie, arremangándose la camisa negra de luto, arrancándose los gemelos de oro que salieron volando por el pasillo. «Yo soy AB negativo». Valladares lo miró, y por un segundo, una chispa de esperanza iluminó sus ojos cansados. «¿Estás seguro?». «Maldita sea, Roberto. He donado sangre para mis propias cirugías en tu clínica privada. Revisa mi expediente. Soy yo. Es mi sangre. Por eso es mi nieto». Valladares no perdió un segundo. «Camila», gritó hacia el control de enfermería. «Preparen una extracción directa. Tenemos donante compatible in situ». No hubo tiempo para pruebas cruzadas formales, no hubo tiempo para cuestionarios de salud. Era medicina de guerra. Alejandro fue empujado hacia una camilla al lado de la incubadora de Angelito. Maribel se quedó pegada al cristal desde fuera, mirando con ojos desorbitados cómo pinchaban el brazo grueso de su padre con una aguja gruesa. «No tengas miedo, princesa», le dijo Alejandro a través del cristal, intentando sonreír aunque estaba aterrorizado. «Le voy a dar mi fuerza. Los Montoya compartimos la fuerza». La sangre comenzó a fluir. Un líquido rojo oscuro, vital, saliendo del brazo del hombre que había vivido para sí mismo durante 50 años, viajando a través de un tubo transparente, pasando por una máquina calentadora y entrando en el cuerpo minúsculo y frágil de su nieto. Alejandro miraba el tubo. Veía su vida saliendo de él y entrando en Angelito. Sintió un mareo, pero no era físico, era espiritual. «Toma todo lo que necesites, hijo», susurró Alejandro cerrando los ojos. «Vacíame si quieres, pero vive». Mientras la sangre entraba, Alejandro empezó a hablar. No con los médicos, sino con alguien más arriba. Alguien con quien no hablaba desde que era niño. «Dios, sé que no te caigo bien. Sé que he sido un bastardo arrogante.
He acumulado tierras que no necesitaba y dinero que no gastaba. Dejé morir a Elena. Soy culpable. Lo sé. El monitor cardíaco del bebé pitó una alarma grave. Beep, beep. Está parando, gritó una enfermera. Adrenalina. No, gritó Alejandro desde su camilla, intentando levantarse a pesar de la aguja en su brazo. No te atrevas a irte, Angelito. No te atrevas. Valladares comenzó a comprimir el pecho del bebé con los pulgares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alejandro apretó los dientes. Las lágrimas corrían por sus sienes hacia sus orejas. Dios, hagamos un trato. Tómalo todo. Quémalo todo. Que se queme la hacienda. Que pierda cada centavo. Pero no te lleves a este niño. Cámbiame a mí. Toma mi vida. Te la ofrezco ahora mismo. Pero déjalo a él. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el sonido rítmico de la respiración asistida y las órdenes secas de Valladares. Vamos, pequeño. Vamos, murmuraba el médico. Maribel, al otro lado del cristal, puso sus manos sobre el vidrio y comenzó a cantar. Era una canción de cuna, la misma que Elena le cantaba a ella. Su voz, tenue y desafinada por el llanto, se filtró de alguna manera a través de las puertas. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Alejandro giró la cabeza y vio a su hija cantando. Sintió que el amor de esa niña era la fuerza más poderosa del universo. De repente, en el monitor, una línea verde saltó. Bip. Todos contuvieron el aliento. Bip. Era débil, pero estaba ahí. Bip, bip, bip. El ritmo se estabilizó. El color grisáceo del bebé comenzó a cambiar, muy lentamente, a medida que la sangre rica y fuerte de su abuelo inundaba sus venas colapsadas, llevando oxígeno, llevando plaquetas, llevando vida. Valladares dejó de comprimir. Miró el monitor. Luego miró a Alejandro. Suspiró y se dejó caer sobre un taburete. Ha vuelto, dijo el médico con la voz temblorosa por la adrenalina. El ritmo es sinusal. La presión está subiendo. Tu sangre le ha dado el empujón que necesitaba. Alejandro sintió que las fuerzas lo abandonaban. El mundo se volvió negro por los bordes. Había donado casi el doble de lo permitido en una sesión normal por la urgencia. Estaba mareado, exhausto, vacío, pero mientras cerraba los ojos, cayendo en la inconsciencia, sintió una paz que nunca había experimentado en su cama de plumas. Había cumplido su promesa. Había pagado su deuda con sangre. Lo último que escuchó antes de desmayarse fue la voz de Maribel gritando: «Papá, papá, Angelito movió la mano». Y en la oscuridad de su mente, Alejandro vio a Elena sonriendo. El despertar de Alejandro no fue brusco, sino lento y pesado, como emerger de las profundidades de un océano oscuro y denso. Lo primero que sintió fue el dolor punzante en la parte interna del codo izquierdo, un recordatorio físico del sacrificio que acababa de realizar. Luego le llegó el olor. Ya no olía a muerte ni a miedo, sino a lavanda y a sábanas limpias. Abrió los ojos con dificultad. La luz de la tarde entraba dorada por las persianas de la habitación del hospital, dibujando líneas de polvo flotante en el aire. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, y cuando la imagen se aclaró, lo que vio le robó el aliento. Maribel estaba allí. No estaba jugando, ni durmiendo. Estaba sentada en una silla alta al lado de su cama, con la barbilla apoyada en sus manos, observándolo con una intensidad silenciosa y vigilante. Sus ojos color miel, idénticos a los de él, estaban muy abiertos. Al ver que su padre abría los ojos, una sonrisa tímida, la primera sonrisa verdadera que Alejandro veía en su rostro, iluminó la habitación. «Despertaste», susurró la niña, como si temiera romper el hechizo de tranquilidad. Alejandro intentó incorporarse,
pero el mareo lo golpeó de inmediato, obligándolo a caer de nuevo sobre las almohadas. Se sentía vacío, débil, como si le hubieran quitado no solo sangre, sino años de energía. Pero extrañamente, su espíritu se sentía más lleno que nunca. ¿Dónde está Angelito?, preguntó con la voz rasposa y seca. El pánico intentó asomar de nuevo en su pecho. ¿El doctor Valladares? Maribel se puso de pie, y con una madurez que no correspondía a sus 9 años, tomó un vaso de agua con una pajita y lo acercó a los labios de Alejandro. «Bebe, papá. El doctor dijo que tienes que beber mucho». Alejandro bebió con avidez, sintiendo el agua fresca revivir su garganta. Cuando terminó, Maribel dejó el vaso y le tomó la mano grande y callosa entre las suyas pequeñas. «Angelito está bien», dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «El doctor dijo que tu sangre mágica lo despertó. Ya no está gris, ahora está rosadito, y ya no tiene tantos tubos». Alejandro cerró los ojos y soltó un suspiro tembloroso. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien hacia la almohada. «Gracias a Dios», murmuró. «El doctor dijo que le diste mucha sangre. Dijo que casi te quedas vacío», continuó Maribel, acariciando el dorso de la mano de su padre. «¿Por qué hiciste eso? Podrías haberte muerto tú también». Alejandro giró la cabeza para mirarla. Vio en ella a Elena. Vio su inocencia, pero también vio la fuerza de los supervivientes. «Porque eso es lo que hacen los padres, Maribel», respondió él, con la voz quebrada por la emoción. «Los padres dan todo por sus hijos, hasta la última gota. Yo no estuve ahí para dárselo a tu mamá cuando me necesitó. No estuve para cuidarte a ti cuando tenías hambre. Pero juro, por lo más sagrado, que mientras me quede una gota de sangre en el cuerpo, nunca más les faltará nada». Maribel bajó la mirada, jugando con los dedos de Alejandro. «Mamá me contó una vez un cuento», dijo ella en voz baja. «Me dijo que mi papá era un rey que estaba luchando contra dragones muy lejos y que por eso no podía venir. Dijo que el día que viniera, los dragones se irían». Alejandro sintió una punzada de dolor agudo en el corazón. Elena, en su inmensa bondad, había transformado su cobardía y abandono en una leyenda heroica para proteger el corazón de su hija. Tu mamá era una santa, Maribel. Yo no estaba luchando contra dragones. Estaba perdido. Estaba ciego». Alejandro apretó la mano de su hija. «Perdóname, hija. Perdóname por no haber ido a buscarlas antes. Perdóname por dejar que pasaran frío». Maribel lo miró fijamente. Se inclinó hacia adelante y, con una ternura infinita, besó la frente de Alejandro. «Te perdono, papá», susurró. «Mamá dijo que cuando te encontrara tenía que quererte mucho porque tú ibas a estar muy triste y solo en tu castillo grande. Y tenía razón, estabas muy triste. Pero ya no». Ese perdón, otorgado con la simplicidad absoluta de un niño, rompió las últimas cadenas que ataban a Alejandro a su pasado de culpa. Sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. «Vamos a verlo», dijo Alejandro, intentando sentarse de nuevo. Esta vez, la voluntad fue más fuerte que el mareo. «El doctor dijo que no te levantes», protestó Maribel. «Necesito verlo. Necesito ver que es real. Ayúdame». Con la ayuda de Maribel, que servía de apoyo a su lado derecho, y arrastrando el portazueros con el izquierdo, Alejandro caminó lentamente por el pasillo hacia la UCI neonatal. Cada paso era un esfuerzo, pero cada paso lo acercaba más a su redención. Cuando llegaron al cristal, la escena era radicalmente diferente. Angelito ya no estaba en la incubadora cerrada, estaba en una cuna térmica abierta. Los monitores seguían allí, pero pitaban con un ritmo constante, fuerte, un sonido de vida triunfante. Bip, bip, bip. El bebé se movía,
Sus pequeños brazos se agitaban en el aire buscando algo, y su piel tenía ese color sonrosado y saludable que Alejandro había rezado por ver. El doctor Valladares estaba dentro, revisando los niveles de oxígeno. Al ver a Alejandro y Maribel en la ventana, sonrió. Una sonrisa amplia y cansada. Les hizo una seña para que entraran, pero solo un momento. Alejandro entró, apoyándose en Maribel. Se acercaron a la cuna. Angelito abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, curiosos. Bostezó, estirando sus diminutas manos. Alejandro extendió su dedo índice. El bebé, por un reflejo instintivo, cerró su puño minúsculo alrededor del dedo grueso de su abuelo. El agarre fue sorprendentemente fuerte. «Hola, campeón», susurró Alejandro llorando abiertamente. «Hola, mi vida. Soy el abuelo, ya estás a salvo». «Mira, papá», dijo Maribel, señalando el monitor. «Su corazón va más rápido cuando le hablas. Es porque sabe que somos su manada», respondió Alejandro, sin poder apartar la vista del milagro que tenía delante. «Sabe que tiene nuestra sangre». En ese momento, en esa sala de hospital llena de máquinas y luces parpadeantes, Alejandro Montoya comprendió la lección más importante de su vida. Comprendió que sus millones, sus tierras, sus caballos, pura sangre y su mansión de columnas blancas no valían absolutamente nada comparados con el calor de esa mano diminuta apretando su dedo. Había pasado la vida acumulando riqueza para llenar un vacío, sin saber que el tesoro real había estado esperándolo en una carretera polvorienta, dentro de una vieja mochila y en los brazos de una niña valiente. Valladares se acercó y puso una mano en el hombro de Alejandro. «Es un milagro médico, Alejandro, pero también es otra cosa. Su recuperación ha sido inexplicable. Ayer estaba desahuciado. Hoy sus riñones han empezado a funcionar por sí solos. Es como si hubiera decidido quedarse». «No decidió quedarse, Roberto», corrigió Alejandro mirando a Maribel. «Decidió no dejarnos solos porque tenemos mucho que hacer, tenemos una vida que vivir». Alejandro se giró hacia su hija y se arrodilló con dificultad para quedar a su altura. «Maribel, escúchame bien. Cuando salgamos de aquí, nada va a ser igual. Esa casa grande y fría, la vamos a llenar de vida. Vamos a traer las flores que le gustaban a mamá. Vamos a abrir las ventanas. Y nunca, nunca más, nadie te dirá que no perteneces ahí. Tú eres la dueña de todo. Tú y Angelito». Maribel sonrió, y en su sonrisa, Alejandro vio el futuro. «¿Y la señora Mala?», preguntó la niña. Alejandro endureció la mirada por un segundo, pero luego la suavizó. Isabela ya no merecía ni siquiera su ira. Era insignificante. «Ella ya no existe en nuestro mundo, hija. Los dragones se han ido. Ahora solo estamos nosotros». El abrazo que se dieron los tres, el abuelo débil pero feliz, la niña valiente y el bebé renacido, selló un pacto de amor eterno, una fortaleza invisible que ningún dinero podría comprar y ninguna tragedia podría volver a romper. Un año después, el sol de la tarde bañaba la hacienda Los Álamos, pero ya no era el sol implacable y hostil de aquel día fatídico. Ahora, la luz parecía dorada y cálida, filtrándose a través de las ramas de los nuevos árboles frutales que habían sido plantados a lo largo del camino de entrada. La transformación de la propiedad era total. Donde antes había un césped perfecto, pero estéril, prohibido de pisar, ahora había un caos alegre de vida. Había una casita de juegos pintada de colores brillantes cerca de la fuente principal. Había triciclos abandonados en medio del sendero de adoquines. Y lo más notable, las imponentes columnas blancas de la mansión, que antes parecían barrotes de una prisión de lujo, ahora estaban adornadas con enredaderas de jazmín y bugambillas, suavizando la arquitectura y llenando el aire con un perfume dulce y embriagador.
Se escuchaba música, música de mariachi en vivo, risas y el tintineo de copas y cubiertos. En el jardín trasero, bajo una carpa blanca gigante, se celebraba una fiesta. No era una de esas cenas rígidas y pretenciosas que Isabela solía organizar para senadores y banqueros. No, esta era una fiesta real. Había gente de todo tipo: los trabajadores del rancho con sus familias, los médicos del hospital, con el doctor Valladares presidiendo la mesa de honor, los nuevos amigos de la escuela de Maribel corriendo por todas partes, y sí, algunos socios de negocios de Alejandro que habían aprendido que, si querían tratar con él, tenían que aceptar su nueva realidad. En el centro de todo, persiguiendo un globo rojo que se escapaba con el viento, estaba Angelito. El niño, ahora de 1 año, era un torbellino de energía. Rechoncho, con rizos oscuros y unas piernas fuertes que ya lo llevaban a correr, con cierto tambaleo, por todo el jardín. Llevaba un trajecito de lino blanco que ya tenía manchas de pastel de chocolate y césped. «Atrápalo, Angelito, corre», animaba Maribel, que ahora tenía 10 años. Maribel estaba irreconocible. Había crecido, estirándose como una flor bien regada. Su cabello brillaba, limpio y peinado en una trenza larga. Su piel tenía el color saludable de quien come bien y duerme tranquila. Llevaba un vestido azul cielo y corría detrás de su hermano con una carcajada libre, sin miedo, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Sentado en una silla de jardín, observando la escena con una copa de limonada en la mano, estaba Alejandro. Ya no vestía trajes italianos apretados ni corbatas de seda. Llevaba unos vaqueros cómodos, una camisa de lino abierta en el cuello y sus viejas botas de trabajo. Había envejecido, sí. Su cabello estaba más blanco y las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Pero ya no eran líneas de amargura, eran líneas de risa. Se veía 10 años más joven en espíritu. «Don Alejandro», dijo Ramírez el capataz, acercándose con respeto pero con una familiaridad nueva. «La carne ya está lista. ¿Quiere que sirvamos?» «Claro que sí, Ramírez. Que nadie se quede con hambre. Y asegúrate de que lleven platos extra a la casa de los peones para los que están de guardia. Hoy celebramos la vida». Alejandro se puso de pie y caminó hacia un rincón especial del jardín. Allí, donde 1 año atrás había estado la miserable caseta de madera podrida donde encontró a sus hijos, ahora había un santuario. La tierra había sido removida y reemplazada por un lecho de rosas blancas, cientos de ellas, que florecían con una vitalidad asombrosa. En el centro del jardín de rosas había una banca de mármol blanco y una estatua pequeña de un ángel. Y en una placa de bronce, brillante bajo el sol, se leía: «Jardín de Elena. Aquí floreció el amor que salvó a esta familia. Tu sacrificio nos dio la vida». Alejandro se acercó a la placa y pasó la mano suavemente sobre el metal caliente. «Mira, Elena», murmuró, hablando con ella como lo hacía todos los días. «Mira a nuestro nieto. Está caminando. Es fuerte como un toro, pero tiene tu sonrisa». ¿Y Maribel? Maribel sacó las mejores notas de su clase. Es la niña más feliz del mundo. El viento movió las rosas y un pétalo blanco se desprendió, cayendo suavemente sobre el hombro de Alejandro. Él sonrió, sintiendo la caricia. «Cumplí mi promesa, mi amor. No les falta nada. Y a mí me diste todo lo que no sabía que necesitaba. Gracias por enviármelos. Gracias por perdonarme. Abuelo, abuelo». El grito interrumpió su momento de reflexión. Alejandro se giró para ver a Angelito corriendo hacia él a toda velocidad, con los brazos abiertos, seguido de cerca por Maribel. «Arriba, arriba», pedía el niño, llegando a sus piernas y abrazándolas. Alejandro se agachó, soltando un gemido teatral de esfuerzo, y levantó al niño en alto. Angelito reía a carcajadas, agarrando el sombrero de su abuelo y poniéndoselo torcido sobre su propia cabeza.
Cuidado, vaquero, ese sombrero es de jefe, bromeó Alejandro, besando la mejilla regordeta del niño. Maribel llegó a su lado y abrazó a Alejandro por la cintura, recostando su cabeza en el pecho de su padre. ¿Estabas hablando con mamá?, preguntó ella mirando las rosas. Sí, hija. Le estaba contando lo guapos que están hoy. Yo creo que ella nos está viendo, dijo Maribel mirando al cielo azul despejado. Creo que le gusta la fiesta. Alejandro rodeó a Maribel con su brazo libre, sosteniendo a su familia completa bajo el sol de la tarde. Sí, mi amor. Le encanta. Porque por fin, después de tanto tiempo, todos estamos donde debemos estar. En casa. Desde la distancia, el doctor Valladares levantó su copa en un brindis silencioso hacia Alejandro. Alejandro asintió, devolviendo el gesto. La cámara se aleja lentamente, elevándose sobre la escena. Vemos la mansión, ya no como un monumento al egoísmo, sino como un hogar vibrante. Vemos a los niños corriendo, a la gente comiendo y riendo. Y en el centro de todo, un hombre que perdió el mundo para ganar su alma, rodeado por el jardín de rosas que nació del dolor para convertirse en esperanza. La imagen se funde a negro mientras la risa de Angelito resuena, pura y eterna. Fin.